Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que vean este video. El día de hoy vamos a continuar con los conceptos básicos de redes. En el video anterior nos habíamos quedado en los medios de red que se utilizan para la transmisión de la información. El, el día de hoy vamos a hablar sobre las topologías y representaciones de la red. Las topologías de red en sí nos permiten ver de una manera mucho más fácil y comprensible los componentes que se conectan entre sí. Estos diagramas tienden a usar símbolos para representar los diferentes dispositivos y conexiones que tenemos en nuestra red. Por ejemplo, en esta imagen tenemos los dispositivos finales, que puede ser una computadora, una laptop, una impresora, un teléfono, una tablet o simplemente un dispositivo de telepresencia. Bueno, así lo categoriza Cisco. Esto podría ser un Smart TV, por ejemplo. Los dispositivos intermedios se pueden representar de esta forma: los routers que emiten señal Wi-Fi, como un access point, por ejemplo. Este es el símbolo para un router, para un switch LAN, perdón, para un switch de capa 2. Este sería el símbolo para un switch de capa 3. Como les mencioné, los switches multicapa funcionan en capa 2 y capa 3. Este sería el símbolo para hablar sobre un firewall. Y si vemos este símbolo en alguna topología de red, haríamos referencia a un equipo router. Sobre los medios de red, generalmente este es el símbolo que se utiliza para graficar la conexión que se realiza a través de microondas o señales electromagnéticas, aquellas conexiones que viajan a través del aire, como por ejemplo una señal satelital o una señal celular. También vamos a ver este símbolo, que es una línea negra. Este hace referencia a una conexión de cable, un par de cobre, perdón, o sea, un cable de cobre, ya sea ese cable RJ45 o Ethernet que habíamos visto en el video pasado. Y este símbolo, que parece una Z, representa las conexiones que se hacen hacia la red WAN. También existe un símbolo adicional que no está en esta diapositiva, que básicamente va a ser una línea recta de color amarillo. Esta línea recta de color amarillo por lo general representa conexiones que se realizan a nivel de fibra óptica. Ahora vamos a hablar sobre terminologías, antes de entrar a un tema un poquito más profundo, ya que en el mundo de redes quizás vamos a escuchar ciertos términos que se nos va a hacer un poco difícil de comprender. El primer término se llama NIC, viene del inglés Network Interface Card, traducido al español sería la tarjeta de interfaz de red, y es aquella que conecta físicamente un dispositivo final a la red, por ejemplo, una computadora. Si visualizamos nuestra computadora o laptop, cuando la queremos conectar vía cable, vamos a ver que cuenta con un puerto en el cual va a ingresar esa cabecita del cable RJ45 que habíamos visto anteriormente. Vamos a retroceder. Esta cabecita de aquí se conectaría a este puerto de acá, que estaría en nuestra laptop o nuestra PC de escritorio. Esta tarjeta o este puerto donde se va a conectar ese cable se le llama NIC. Internamente va a tener unos componentes electrónicos, que aquí los vemos, pero estos los podríamos ver si es que abrimos el dispositivo. Cuando hacemos referencia a un puerto físico, nos referimos a los puertos que se encuentran en un switch o en un router. Por ejemplo, esta es la imagen de un switch de marca TP-Link, y posiblemente ustedes les pueden decir: conecta el cable al puerto 2. Vamos a ver que el switch TP-Link tiene una numeración 1, 2, 3, 4, 5, y cuando nos digan conecta el cable al puerto 2, lo conectaríamos a este puerto de aquí. La palabra interfaz o interface, se escribe interfase en inglés, prácticamente es un puerto especializado que se utiliza tanto en los routers como en los switches, pero a nivel de configuración. Es decir, cuando nos conectemos a un equipo router para poder configurarlo, vamos a ver que estos equipos los diferencian por interfaces. Por ejemplo, acá dice interface y el nombre de la interfase. Esta se llama la interfaz fase Ethernet 00, la otra se llama la fase Ethernet 01, y así, serial 10, serial 11, 12, 13. Por ejemplo, supongamos que este TP-Link inicia desde el puerto 0, porque hay algunos dispositivos que empiezan a contar desde el 0. Entonces este sería el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. Cuando yo esté configurando en el equipo, posiblemente voy a ponerle una dirección IP a la interfaz fase Ethernet 00. Eso quiere decir que esta dirección IP está asociada a este puerto. Igual, de forma indistinta en la vida cotidiana utilizamos
a veces el término interfase o puerto para referirnos a la conexión física que se realiza en los equipos. Ahora vamos a ver qué tipos de topología podemos encontrar. Generalmente tenemos dos tipos, las topologías físicas y las topologías lógicas. Las topologías físicas nos van a ilustrar la ubicación física donde se encuentran instalados nuestros equipos. Por ejemplo, en esta topología de aquí, vamos a visualizar que esta es la salida a internet y supongamos que estamos en un hotel. Por ejemplo, en este hotel tenemos instalados el router, el switch y los servidores en la habitación 2158. Estos equipos switches, el switch 3, 4 y 5, los tenemos instalados en la habitación 2124. Las computadoras están en la habitación 2125, 2126 y 2127. Y también tenemos una impresora y una computadora en la habitación 2159. Básicamente, la topología física nos va a indicar dónde están ubicados de manera física los equipos. Por ejemplo, acá también nos menciona el switch 1 está instalado en el rack 1, estante 2. Cuando nosotros veamos de manera física estos equipos, vamos a ver unas especies de cajas que por lo general son de color negro, donde se suelen instalar estos equipos. Cuando tú instalas el equipo, se le llama que estás rackeando el equipo. Estas cajas negras tienen unos slots o bandejas donde van a también decir un número. Por ejemplo, este dice 1, este va a decir el número 2 y este va a decir el número 3. Cuando dice que el switch está en el rack 1, estante 2, significa que está en el rack, en esta caja de metal, que es la número 1, en la posición número 2. Y así vamos a visualizar en las siguientes imágenes. Por ejemplo, en la habitación 2124 también tenemos un rack, ¿vale? Que va a tener distribuidos sus bandejas, que esta va a ser la bandeja 1, 2 o 3. Por ejemplo, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Estamos físicamente en la habitación 2124. Queremos saber dónde se encuentra el switch 5. Está en el rack 1, en esta caja de metal. Y está en la bandeja o en el estante número 3. Para esto nos sirve la topología física. Ahora, la topología lógica, a diferencia de la física, lo que nos va a mostrar son los puertos y el esquema del direccionamiento de red. Si se dan cuenta, ahora los switches, servidores y routers ya no me dicen dónde están instalados, sino que me dicen que, por ejemplo, el switch 1, a través del puerto o la interfase Giga 01, se conecta con el router 1, el cual está utilizando también el puerto Giga 01. O sea, aquí entre el switch 1 y el router 1 hay un cable conectado en estos puertos que hace la conexión. También podemos ver el direccionamiento de red. Por ejemplo, los equipos que están conectados al switch 3 en la interfaz Ethernet 01 van a pertenecer a la red 192.168.100.0. Sobre las IPs y el direccionamiento de red vamos a hablar posteriormente. Lo que se tiene que tener bien en claro es que la topología lógica lo único que me va a decir es qué puerto se conecta o qué equipo se conecta a qué puerto de mi equipo switch o router y cuál es la IP que le pertenece a dicho puerto o equipo. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de redes. Los tipos de redes por lo general se clasifican según el tamaño que éstas tienen. En sí tenemos varios tipos de redes, pero las más conocidas son las que vemos en la presentación. Tenemos las redes LAN, todas las redes vienen del término en inglés, es por eso que se van a llamar LAN, WAN, MAN, CAN o SAN. Básicamente estas siglas nos da el significado de cada una de ellas. Por ejemplo, la LAN se viene del Local Area Network. Siempre que vean la A y la N va a ser referencia a Area Network. La MAN, Metropolitan Area Network. La WAN, Wide Area Network. CAN, Campus Area Network. SAN, Storage Area Network. VLAN viene de Virtual Local Area Network. La PAN es Personal Area Network y la HAN es la Global Area Network. ¿En qué se diferencian estas? Primero, la LAN, como su nombre lo dice, es la Local Area Network. Estas son unas redes de área local
las cuales van a ser, por ejemplo, una oficina. La diferencia entre todas estas, perdón, generalmente es su tamaño. Por ejemplo, la LAN, que es la Local Area Network, yo puedo tener aquí una PC, posteriormente lo vamos a ver en unas imágenes. Tengo una PC, tengo otra PC, y aquí tengo un equipo router. Estas PCs van a estar conectadas a un router. A esta conexión yo les llamo que es una red LAN. ¿Por qué? Porque están unidas a través de un equipo router, es una red pequeña. Las redes MAN, las Metropolitan, generalmente van a ser unas redes de mayor extensión. Estas pueden ser, por ejemplo, de tamaño mediano, las cuales van a conectar a dispositivos y usuarios que se pueden encontrar en distintas ciudades o en distintas comunidades. Por ejemplo, replicando esta imagen, tengo un router aquí, perdón, una laptop que se encuentra en Lima, por ejemplo. Y tengo otro router que se encuentra en otra ciudad, no sé, por ejemplo en Arequipa, por decir un nombre. Obviamente este va a ir a su router, este va a ir al router, este va a ir a su propio router, y aquí va a haber una nube, ¿no? Que es la nube que va a ser la interconexión. Toda esta red grande entre Lima y Arequipa se va a conocer con el nombre de MAN o Metropolitan Area Network. Las WAN son ya unas redes de área amplia, son mucho más grandes que las MAN y la LAN. Estas pueden conectar ya regiones o países. Por ejemplo, si yo hago una conexión de Perú hacia México, ya estaría utilizando una conexión WAN. También vamos a hablar sobre un poco más de esta terminología a nivel de proveedores de servicio, los ISPs, donde ellos llaman LAN hacia las redes o computadoras que están debajo del router que ellos integran. Por ejemplo, un proveedor de servicio, no sé, puede ser Movistar, Claro o cualquier proveedor de internet que llegue a tu casa, te va a dejar un equipo router. Este router tú lo vas a conectar a tu laptop o PC. Supongamos, acá tienes tu PC que está conectada al router. Y este router te vas a dar la salida a internet. Algunos proveedores de servicio te van a decir lo que esté debajo del router, o sea, lo que esté conectado a mi router, o sea, tu computadora, ellos lo van a clasificar como que esta es la LAN del servicio. Y lo que viene de mi router, ya puede ser la fibra que venga de la parte externa, o sea, de la calle, el cable coaxial o como venga tu servicio, ellos van a decir que todo esto de forma externa, esto le van a llamar ellos WAN. Generalmente ellos te van a decir, ¿sabes qué? Yo estoy revisando a nivel WAN y no veo problemas y puede ser que el problema esté en tu LAN. Cuando hagan esa mención, posiblemente te están indicando que hay un problema en tu red interna o LAN. La CAN viene a ser el Campus Area Network. Estas son conexiones de infraestructura que generalmente se dan en los campus universitarios. Por ejemplo, cuando tú estás en tu universidad, te conectas al internet de tu universidad, pero por algún motivo quieres imprimir algo, mandas la impresión desde tu celular a alguna impresora que esté en tu universidad. Al imprimir ese documento, la conexión que se realiza se llama CAN, que es una conexión de campus. La SAN, que es la Storage Area Network, se utiliza para enlazar unidades de almacenamiento de información. En este caso, cuando hagamos la interconexión entre servidores, ya no entre PCs, sino entre equipos que nosotros vamos a llamar servidores, por ejemplo, ya sean servidores de correo, de video o X cosa, cuando tú te conectas a un servidor o hagas la conexión hacia un servidor, esta conexión hacia el servidor va a estar asociada a un servicio SAN, a un Storage Area Network. Las VLAN, como su nombre lo dice, son áreas o son similares a las LAN, pero de forma virtual. Estos nos van a permitir la transferencia segura y privada de datos. Las PAN son las Personal Area Network. Estas son las redes más pequeñas que pueden llegar a existir. Por ejemplo, si tú tienes tu celular,
y aquí tienes tu laptop y le envías un archivo de por ejemplo, conectas tu celular por USB a tu laptop y le compartes un documento, estás haciendo uso de una PAN, que es una Personal Area Network. Generalmente estas PAN se dan entre dos o más dispositivos, pero la diferencia es que ya no va a intervenir ningún equipo router o switch en el medio. Y las Global Area Network son las redes más grandes que existen a nivel mundial. La más conocida de todas es la famosa Internet. En esta imagen vamos a ver, por ejemplo, los diferentes tipos de redes. Las que están en color medio mostaza son las redes LAN. Como vemos, se conectan a un solo router todos los equipos. Por ejemplo, acá tenemos una oficina que está en el hogar, una home office. Esta sería la sede principal y esta sería una sede sucursal. Todas estas redes se interconectan entre sí a través de esta nube, la cual es llamada WAN. Los dispositivos debajo de este router se podrían llamar o se podría decir que pertenecen a la red LAN. Ahora supongamos que se hace una conexión entre la central y la sede que está en la oficina o en tu casa. Esta interconexión podría ser una llamada MAN, que es la conexión metropolitana. Si te das cuenta, la WAN engloba a toda la interconexión. Si bien acá está en el color rosadito, la WAN viene a ser la que hace la conexión entre todas las sedes. También van a escuchar el término de intranet y extranet. La intranet va a ser una plataforma empresarial privada, la cual solamente va a estar reservada para miembros de la empresa. Por ejemplo, supongamos que tú estás en tu oficina trabajando y te quieres conectar a un servidor, pero este servidor no está publicado en internet, sino que está dentro de tu propia oficina. En este caso, al estar dentro de tu propia oficina, tú estás haciendo uso de la intranet. Es decir, no estás utilizando servicio de internet, sino que te estás conectando directamente a un servidor interno de tu oficina. Y la extranet es bastante similar al internet. La única diferencia es que nos permite conectarnos entre empresas. Supongamos, nosotros tenemos o trabajamos por un hospital, somos doctores. Este va a ser un hospital. Obviamente el hospital va a tener data o información sobre los medicamentos que tienen disponibles, la cantidad de camillas, la cantidad de personas que están hospitalizadas y así. Esta información tiene que ser compartida a tu Ministerio de Salud. Supongamos que acá está el Ministerio de Salud de tu país. Y te preguntarás, ¿cómo comparte este hospital la información al Ministerio de Salud? Esto lo comparte a través de una red externa o también llamada extranet. Es decir, tu Ministerio de Salud puede tener un servidor donde esté almacenada esta información y le dice al hospital, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar permiso para que tú ingreses a este servidor de forma externa y puedas documentar la cantidad de medicinas que tienes o la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en tu hospital. Para esto sirve el extranet. Yo no pertenezco al Ministerio de Salud, yo puedo ser un hospital privado o una clínica, pero le tengo que dar información a mi ministerio y es por ello que hago uso del extranet. Si se dan cuenta, esta información no viaja por internet, sino viaja de forma interna, pero al ser empresas distintas se dice que están utilizando una extranet. Ahora vamos a hablar sobre el internet. El internet es conocida como la red de redes debido a que permite que todos nos podamos conectar con todo el mundo. Hay que tener en claro que el internet no le pertenece a nadie, o sea, no es una empresa la que sea dueña del internet, sino que esto es un servicio libre para todos. Sin embargo, hay organizaciones que se encargan de ayudar y a mantener la infraestructura de la red y también estandarizar los protocolos y los procesos que se utilizan en internet. Entre estas organizaciones conocidas tenemos la IETF, que es la Ingeniería de Internet, la ICANN, que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Posteriormente vamos a hablar mucho más sobre la ICANN. Y también tenemos al Consejo de Arquitectura de Internet y entre otras más organizaciones. Por ejemplo, ustedes pueden ser un usuario que están en su casa, pueden utilizar cable o fibra óptica como les mencionaba. Esta conexión va a llegar hacia su proveedor de servicio. A este proveedor de internet de servicio le llamamos ISP, del inglés Internet Service Provider, y su proveedor de servicio, ya sea, no sé, Claro, Movistar, Telmex,
o lo que sea, les va a dar la salida a internet para que ustedes puedan acceder a YouTube o puedan jugar Fortnite o lo que quieran. Ahora ustedes me preguntarán, tú dices que el internet es libre, no le pertenece a nadie, pero a mí me cobran. Entonces vamos a hablar sobre los tipos de proveedores de servicio. En los tipos de proveedores de servicio nosotros contamos con algo llamado tier o tier. Existen los proveedores o los ISPs de Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Los proveedores de Internet Tier 3 son los más conocidos, son aquellos que dan el servicio hacia nosotros, los usuarios. Como les mencioné, podría ser Claro, Movistar, Telmex, Total Play, Tigo. Pero estos servidores, por ejemplo, vamos a hablar sobre Telmex. Sé que tiene un poquito de mala fama, pero es el único que se me viene a la mente. Por ejemplo, Telmex hace la conexión de fibra, llega a tu casa y te deja tu router. Pero Telmex tiene que hablar con los proveedores o los ISP Tier 2 para decirle, oye, Tier 2, ¿sabes qué? Dame salida a internet para que mis usuarios tengan salida. El Tier 2 le va a decir, está bien, te voy a dar el acceso a internet. Generalmente estos Tier 2 son los que realizan las conexiones internacionales. Por ejemplo, si tú estás en México y quieres jugar Fortnite y te vas a conectar a un servidor que está en Estados Unidos, tu paquete de internet viaja a Telmex. Telmex va a derivar ese paquete de internet hacia tu Tier 2 y este Tier 2 va a hacer una conexión hacia un Tier 1 que es aquel que tiene todas las conexiones hacia el mundo. El Tier 2 generalmente es una conexión de tránsito. Por lo general este no conoce o no tiene servidores dedicados. Y el Tier 1 te va a dar la conexión hacia el mundo y así es como llegas a Estados Unidos para poder jugar tu Fortnite de forma tranquila, ¿no? Haciendo un ejemplo, yo me encuentro ahorita en mi casa y por ejemplo vamos a hacer un ping hacia los DNS de Google, ping 888. Vemos que yo tengo respuesta de los DNS de Google. Yo quiero saber cómo llego a los DNS de Google, utilizo el comando tracer, le doy 8888. Si ven, esto va a demorar un poco. Si quieren que la traza sea un poco más rápida, en vez de poner tracer directo, ponen tracer -d para que la traza o la conexión sea un poquito más rápida. Y posiblemente van a visualizar, ¿no? Esta IP 192.168.18.1 hace referencia al router que tengo ubicado en mi casa. Esta es una IP privada. Luego vamos a ver los siguientes saltos. Estos ya serían routers o interconexiones que tiene mi proveedor de servicio, que también son IPs privadas, por eso no las puedo rastrear. Pero aquí vemos que llegamos a una IP pública, que es la 84.16.10.16. Entonces vamos a abrir un navegador web, vamos a entrar a IP Lookup para saber a qué proveedor pertenece esa IP. Vamos a copiar esta IP. Vamos a copiar esta IP, entramos al IP Lookup, ponemos esta IP aquí y vemos que esta le pertenece a Telefónica Global Solutions o también es conocida como Telxius. Entonces mi proveedor de internet se conecta a Telxius o Telefónica, como lo quieran llamar, para salir hacia internet. Y Telxius, al ser mi Tier nivel 2, es el que se encarga de hacer la interconexión hacia otros proveedores. Si se dan cuenta, esta IP, por ejemplo, 176 o 142 ya no le pertenece a Telefónica. Vamos a ubicar a quién le pertenece. Le pertenece ya directamente a Google. Es decir, mi empresa de Tier 2 hizo la conexión hacia el Tier 1 y Tier 1 ya hizo la conexión hacia Google. Y de esta forma ya llegamos hacia internet. O ya llegamos a los servidores de Google. Ahora vamos a hablar sobre algunas tendencias que se están presentando en la red. A nivel de la red vamos a tener una tendencia que es la de BYOD o Bring Your Own Device. Traducido al español sería como trae tu propio dispositivo.
¿A qué hace referencia este nombre? Es que hay algunas empresas que lo que hacían antiguamente era simplemente darte una laptop o un celular empresarial, pero con el tiempo, como cada uno de nosotros ya estamos muy conectados a internet, tenemos nuestro propio celular o nuestra propia laptop, lo que hacen las empresas es decir, oye, está bien, trae tu propia laptop, tu laptop personal o tu celular y acá nosotros le damos acceso a la red empresarial para que puedas continuar con tu trabajo. También tenemos la colaboración en línea, las comunicaciones de video que aumentaron bastante en el tiempo de pandemia. Por ejemplo, las clases ya no se hacían de forma presencial, sino que nos conectábamos a Zoom o al Google Meet y a través de ella hacíamos las clases. Tenemos la computación en la nube, las cuales nos ayudan básicamente a mantener nuestros archivos disponibles en cualquier momento y lugar. Es decir, yo puedo hacer esta diapositiva, subirla a un Google Drive y cualquier persona que tenga ese enlace la va a poder descargar desde cualquier parte del mundo. Y también tenemos algo llamado redes Power Inline. Estas redes Power Inline no son muy comunes, pero en lo que consiste es lo siguiente. En tu casa tú puedes tener, esta supongamos que es tu casa, vamos a dibujar una casita. En tu casa tú tienes energía eléctrica. Acá tienes tu foquito, energía eléctrica. Y acá tienes tu enchufe donde conectas tu televisión, por ejemplo. Acá conectas tu TV. ¿Qué es lo que significa redes Power Inline? Es que ahora en vez de yo mandarte fibra óptica a tu casa o mandarte, no sé, una señal satelital para que te conectes a internet, lo que hago es aprovechar la red eléctrica, es decir, tu enchufe, y a través del enchufe tú puedes conectar directamente un dispositivo para que este dé internet a tu casa. No es muy común, no he encontrado algún escenario todavía en el que se esté aplicando, pero de eso tratan las redes Power Inline. Ahora vamos a hablar un poco de la seguridad en la red. Si bien es cierto, nosotros nos podemos conectar a internet, podemos compartir información con todo el mundo, descargar información, archivos, juegos, lo que queramos, también existen bastante inseguridad. Existen los llamados hackers o crackers que van a querer robar tu información o tumbar el servicio o querer tener acceso a tu PC sin que tú te des cuenta. Como existen todas estas amenazas, las hemos clasificado en distintos niveles. Por ejemplo, tenemos los que son virus, gusanos y caballos de Troya. Generalmente estos contienen un software que se instala en tu PC o se ejecuta en tu dispositivo, en tu celular o laptop, y este software lo que va a hacer es ejecutar código malicioso para obtener información tuya. Por ejemplo, los caballos de Troya, supongamos que entramos a El Amigo, si nos descargamos un juego, no sé, nos descargamos el Dragon Ball Z Sparking 0 que recién va a salir, entramos al Amigos, los descargamos y nosotros decimos, lo puedo jugar, todo bien. Pero nosotros no sabemos si ese archivo o ese programa que hemos ejecutado tiene un caballo de Troya interno. ¿Qué es lo que hace el caballo de Troya? Dice, oye, sí, mira, yo soy parte del juego y por eso me instalo. Pero internamente ejecuta un código para robarte información o infectar tu computadora. Los gusanos simplemente son archivos de código malicioso que una vez que están en tu PC, supongamos en este gráfico, un gusano infecta esta computadora. ¿Qué particularidad tiene? Que este gusano se empieza a duplicar o a crear código malicioso, el cual empieza a ser compartido a otros dispositivos de forma automática. Y es así como se logra infectar toda la red. Y los virus, que son los más conocidos, que lo que ocasionan es simplemente dejar inútil a la PC, o sea, simplemente la malogran, hacen que la PC vaya más lenta y de paso te van robando información. También tenemos otros programas llamados spyware y adware. La diferencia entre spyware y adware es que el spyware es un archivo que se instala de forma silenciosa en tu dispositivo. Como vemos aquí, le vamos a instalar el spyware. Y el spyware no va a hacer nada, simplemente, o sea, no va a hacer nada que tú te des cuenta. Simplemente va a empezar a recolectar información, por ejemplo, de qué páginas web ingresas. Hay otros que pueden llegar a detectar qué estás escribiendo en tu teclado y eso lo envían al atacante para poder ver qué has escrito, si has escrito alguna contraseña o algún correo y de esa forma ellos ya puedan tener acceso. Y el adware, a diferencia del spyware, lo que hace es simplemente lanzarte anuncios, es decir, puede ser que estés navegando tranquilamente
y de un momento a otro aquí en tu Windows te sale un pop-up de un anuncio de cualquier cosa. Y no sabes por qué te aparecen tantos anuncios, es porque capaz tienes un adware que te lanza anuncios de manera constante. También tenemos aquellos ataques llamados ataques de día cero u hora cero. Estos se producen el primer día que se conoce una vulnerabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hoy día Windows saca una actualización para el Windows 11. Hay personas o hackers que empiezan a revisar el código del Windows 11 y descubren que hay una vulnerabilidad para poder acceder a tu computadora sin que te des cuenta. Pero esta vulnerabilidad nadie la sabe, Windows no la sabe, solamente la sabe ese hacker que la descubrió. Entonces él empieza a explotar esa vulnerabilidad, empieza a acceder a las máquinas o PCs de personas sin que éstas se den cuenta. Y cuando ya se descubre esta vulnerabilidad, o Windows dice, oye, verdad, me he dado cuenta que tengo esta vulnerabilidad, él lanza una alerta que se llama hemos sufrido un ataque de día cero. Es decir, recién hoy día nos hemos dado cuenta que existe esta vulnerabilidad, pero no sabemos si alguien la utilizó antes. Tenemos las amenazas de los atacantes, que puede ser una persona malintencionada, que es aquella que te lanza los virus, los spyware, los caballos de Troya, simplemente para acceder a tu dispositivo o acceder a algún recurso de red. Tenemos un ataque, que es el más conocido, el de denegación de servicio, que consiste en que yo te voy a enviar información basura de tal forma de que tu router o tu PC se va a sobrecargar. ¿Y qué es lo que va a ocasionar con esto? Que la PC se comporte de una forma más lenta, ¿vale? Se comporte de una forma más lenta, se apague sola, ya no encienda. Lo que va a hacer va a bloquearte aplicaciones o simplemente va a saturar el uso de tu CPU. También tenemos la intersección y robo de datos, que esto se puede hacer con el spyware. Como les mencioné, yo puedo tener un archivo que simplemente esté observando qué es lo que yo hago. Si por algún motivo digito mi correo y mi contraseña de alguna plataforma, esta información llega al atacante y de esta manera él ya tiene mi data, mi información y la puede hacer pública si él desea o acceder. Y también tenemos el robo de identidad. En este caso, el atacante roba las credenciales de inicio de sesión. Ya pueden ser tanto para correos públicos o puede ser en una empresa. Yo tengo un usuario y contraseña para acceder a los recursos de alguna empresa X. Me robaron esa información y ahora el atacante ingresa a ese servidor haciéndose pasar por mí. Eso es lo que se trata de un robo de identidad. Si bien tenemos bastantes amenazas a nivel de red, también tenemos soluciones de seguridad para protegernos en la red. En este caso, de las soluciones de seguridad, vamos a diferenciarlas en dos grandes grupos. El primer grupo, que va a ser para empresas, porque la seguridad en una empresa es muy distinta hacia la seguridad de un usuario común o personal. Entonces, para usuarios. Generalmente para los usuarios existen los llamados antivirus o anti-spyware, que lo que hacen es analizar cualquier archivo que está en tu computadora y si detectan algún archivo con código malicioso, te manda una alerta y te dice: este archivo está infectado, quieres que lo elimine, quieres mandarlo a cuarentena o quieres que no haga nada. Entre los antivirus podemos tener al Avast, el mismo Windows Defender que ya viene instalado en el Windows por defecto y otros más. También el propio Windows trae algo que se llama firewall de Windows, lo cual nos permite hacer un filtrado, el cual va a bloquear el acceso no autorizado dentro y fuera de nuestra red interna, para que de esta forma nosotros estemos un poco más seguros. Esto simplemente, como dice aquí, va a impedir el acceso no autorizado al terminal o un servicio de filtrado básico en nuestro router hogar, para impedir el acceso no autorizado del mundo exterior a nuestra red. En el caso de las empresas, podemos manejar sistemas un poco más robustos, ya que las empresas tienden a proteger mucha información. Por ejemplo, tenemos los sistemas de firewall dedicados. En este caso podemos manejar los que son los WAF. Les voy a poner aquí WAF. Se llama WAF. ¿Por qué? Porque la W es de web. ¿Vale? El WAF es web Active Filter, si mal no firewall, perdón. ¿En qué consiste el WAF? Por ejemplo, yo accedo a Facebook y ustedes constantemente ponen en Facebook sus usuarios y contraseñas, pero algún atacante puede intentar
tumbarse la página de Facebook, intentar robar las credenciales. Es por ello que se instala un WAF en los servidores de Facebook, el cual va a permitir que los accesos vía web simplemente sean autenticados y los que sean ataques simplemente los va a bloquear. También tenemos las listas de control de acceso. Estas listas de control de acceso generalmente las aplicamos en los routers, en los switches y también en los firewalls. Sobre estas listas de control de acceso las vamos a configurar mucho más adelante y vamos a hablar también sobre la teoría de estas. Lo único que hacen es filtrar aún más el acceso y el reenvío de tráfico en función a direcciones IP y aplicaciones. También tenemos los sistemas de prevención de intrusiones, los IPS. Estos van a identificar amenazas de rápida propagación como los ataques de día cero u hora cero. Y también tenemos las redes privadas virtuales. ¿Qué son las redes privadas virtuales o VPN? Por ejemplo, yo estoy en mi casa, me quiero conectar a unos servicios que están en una empresa, entonces activo mi VPN para conectarme de forma remota y de forma segura a esta empresa y poder ver los archivos. Posteriormente vamos a iniciar con el capítulo 2. Esto ya sería todo lo que hemos visto a nivel del capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a hablar sobre los protocolos y modelos que existen a nivel de red. Luego de ello ya estaríamos configurando algunos equipos y en base a ello también estaríamos brindando un poco más de información. Gracias por ver el video y hasta luego.